Aquí es importante ver que algunos tipos de cáncer, de acuerdo a la localización, pueden producir algunos síndromes paraneoplásicos o alguna clínica importante, ¿no? Como es este de acá, el síndrome de Horner, ¿no? Ustedes lo han escuchado seguramente, el síndrome de Horner. Tiene que ver con la afectación de la cadena simpática a nivel del ganglio estrellado. Cadena simpática obviamente a nivel del cuello, ¿no? Y miren, este es un tumor, por ejemplo, aquí lo ven. Aquí tenemos un tumor de Apex. El tumor de Apex es el tumor de Pancoas, ¿no? Entonces, este tumor de Apex generalmente es el que produce el síndrome de Horner. Y eso también se lo van a preguntar, ¿no? ¿Qué tumor es el más frecuentemente que produce síndrome de Horner? El tumor de Pancoas o el tumor de Apex de pulmón, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque hay un compromiso a nivel del ganglio estrellado, a nivel cervical, ¿no? Lo característico de este síndrome de Horner es la miosis de ese lado del ojo, miosis, ptosis, o sea que el ojo se cae, digamos el párpado se cae, enostalmos, ¿no? El ojo como que se ingresa, y aquí lo vemos en esta foto, como que se hace más para adentro en vez de salirse, y anhidrosis facial ipsilateral, o sea que no hay sudoración en ese lado, ¿no? Solo en ese lado del compromiso del ganglio, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos miosis, ¿no? Enostalmus, tosis y también anhidrosis, ¿no? Entonces, esto es lo característico del síndrome de Horner. Y en algunos casos, dependiendo del tipo de tumor, algunos de estos tumores también pueden erosionar las primeras costillas y causar un dolor marcado en esa zona del hombro y también en la zona cubital del brazo y el antebrazo, ¿no? Entonces, cuando vean un paciente con estos ojitos así, piensen en un cáncer de pulmón a nivel del ápex o tumor de Pancoas. Lo importante en el cáncer no solo es el diagnóstico con los T, con los N, con los Ms o con cuando hablamos del nódulo pulmonar solitario, sino también es el manejo. ¿Qué vamos a hacer con un cáncer, no? ¿En qué estadio estamos? ¿Lo vamos a operar? ¿No lo vamos a operar? ¿Es resecable? ¿No resecable? Y es diferente hablar de operabilidad y de resecabilidad. Operabilidad es cuando el paciente está apto para ser operado. Obviamente tenemos que hacerle un riesgo cardiológico, un riesgo neumológico, exámenes de sangre, etcétera, de coagulación, y nos va a decir que el paciente está apto para operar. Pero esto no es lo mismo que resecar, o si es resecable el tumor. Nosotros hablamos que el tumor es resecable cuando probablemente sea pues fácil de sacarlo, digamos, ¿no? Que esté en zonas que no comprometan órganos vitales. Por ejemplo, en el cerebro, un tumor grande, metastásico o primario de pulmón es difícil de resecar, dependiendo de la zona donde esté. Si está en una zona que no compromete una zona importante del cerebro, puede ser resecado, ¿no? Pero si no, obviamente no. Por ejemplo, un tumor de cerebelo que está yéndose al tronco cerebral, obviamente que no va a ser probablemente resecado. Entonces, eso tiene que ver con los términos de resecabilidad y operabilidad, ¿no? Si un tumor se hace estudios y o tiene operabilidad y o es operable, obviamente lo que tenemos que hacer de siguiente paso es ver si es resecable, ¿no? Y vemos si es resecable si el tumor obviamente no ha hecho metástasis, ¿no? Para eso tenemos que hacer una tomografía a nivel prácticamente de todo el cuerpo, básicamente abdominal y cerebral, ¿no? Para ver si hay una metástasis a ese nivel. Pero también podemos hacer una gammagrafía ósea para ver si hay compromiso de los huesos. A veces hay metástasis en huesos y hay fracturas patológicas por esa metástasis. Si esto ya ha ocurrido, obviamente que el tumor es irresecable, ¿no? ¿Para qué vamos a resecar un tumor que ya tiene metástasis? Difícilmente vamos a curarlo. El tratamiento en este caso es no quirúrgico, pues, ¿no? Si es inoperable porque tiene una espirometría muy baja, con un valor muy bajo del BEF-1. Lo que vemos en una espirometría para ver si el tumor es resecable o no a nivel pulmonar es el BEF-1. Por ejemplo, les doy un dato, si tenemos un BEF-1 menor de 2 litros, no podemos sacar un pulmón, no podemos hacer una neumonectomía. Si tenemos un BEF-1 menor de 1.8, no podemos, o menor de 1.5, perdón, no podemos sacar un glóbulo pulmonar. Si tenemos un BEF-1 menor de 0.8, no podemos sacar un segmento pulmonar. Y así, o sea que la espirometría nos ayuda a ver también si el tumor es operable o no. ¿Ya?
midiendo estos valores del BEF1 o BEF1, ¿no? Ahora, si el tumor es resecable, es operable, lo que tenemos que hacer es que mediante qué técnica quirúrgica vamos a operar, pues, ¿no? Si es mediante una mediastinoscopía, mediastinotomía o una toracoscopía. Si se puede, obviamente, de acuerdo a la localización, usar alguno de estos métodos, el tumor va a ser operable y resecable, y lo que tenemos que hacer es, pues, sacar ese tumor, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero que aprendan y que graben bien es diferente es definir operabilidad y resecabilidad, ¿no? Y también lo que quiero que sepan es que no todos los tumores tienen buena espirometría para ser operados, o algunos tumores ya están tan avanzados que ya no pueden ser tampoco resecables, ¿no? En cuanto al estudio ganglionar, es importante saber que de acuerdo a la localización del ganglio vamos a hacer una terapia para abordar ese ganglio, ¿no? Por ejemplo, si el tumor o el ganglio está comprometido a nivel paratraqueal o subcarinal, lo que vamos a hacer es una mediastinoscopía, porque es más fácil llegar mediante una mediastinoscopía. En cambio, si los ganglios comprometidos están a nivel preaórtico, a nivel de la ventana aortopulmonar, lo que tenemos que hacer es una mediastinotomía, o sea, abrir el mediastino. Es diferente hacer una pequeña incisión al mediastino que abrir el mediastino, ¿no? Obviamente, si los ganglios comprometidos están en la zona medial del mediastino o anterior izquierda, tenemos que hacer una mediastinotomía. En algunos casos podemos hacer también una toracoscopía, ¿no? Mediante visión con video. Si es que el ganglio comprometido está a nivel parataquial derecho, a nivel aortopulmonar, a nivel esofágico o a nivel del ligamento pulmonar. Y igual para el lado izquierdo, ¿no? A nivel paratraqueal o subcarinal, al igual que el lado derecho, mediastinoscopía, pero si está a nivel de la zona media del mediastino, ya tenemos que abrir el mediastino y en este caso haremos una mediastinotomía. Esto de aquí es una regla mnemotécnica, más o menos para que se acuerden cómo es un T3 y un T4, ¿no? Estamos hablando de tumor, del tamaño de tumor. Recuerden que T3 y T4 es el tumor de cualquier tamaño, ¿no? Es el tumor de cualquier tamaño. Pero aquí lo importante es ver el compromiso, hacia dónde está comprometiendo. Yo les decía que un T4, por ejemplo, es un tumor ya invasivo, ¿no? Como ven aquí, bueno, esta es una mnemotecnia española. Dice, recurren al cava y el cava se derrama. Bueno, esto es para relacionarlo con el síndrome de vena cava. Generalmente los tumores de tipo T4 producen este síndrome de vena cava. Y generalmente los tumores de células pequeñas son los que producen este síndrome de vena cava. El T4, les decía, tiene que ver también con el derrame pleural maligno y con la metástasis a distancia, ¿no? Y por ejemplo, hemos visto tumores T4 que cuando son tan grandes tienen metástasis a los nervios recurrentes y el paciente va a presentar incluso como único síntoma la disfonía. Cuando un paciente viene con cáncer y tiene disfonía, generalmente debemos pensar que ya es un T4 porque tiene compromiso del nervio recurrente. Bueno, creo que este T3 es más fácil. Dime papá esquizofrénico, dice, y tiene que ver con esto, con el compromiso. Di de diafragma, me de mediastínica, de pleura mediastínica, pa de pleura parietal y de pared torácica, y frénico del compromiso del nervio frénico, ¿no? Entonces, bueno, son mnemotecnias españolas. Lo importante aquí es saber que el T4, compromiso de grandes órganos, metástasis generalmente a grandes órganos, y el T3, compromiso a nivel de las pleuras generalmente y a nivel del frénico. Y también pared torácica, ¿no? El pancoas es un T3, por ejemplo. Aquí, para hacer casi un resumen, tener los 4 tipos de cáncer: el epidermoide, el de células pequeñas o axel, el adenocarcinoma y el de células grandes, ¿no? Epidermoide y células pequeñas, central, generalmente el síntoma característico es la telectasia, obviamente porque son centrales. Y los periféricos, el adenocarcinoma y el de células grandes, lo más característico en ellos generalmente es la afectación de la pleura, porque están pues a nivel periférico, ¿no? Y de estos dos, el que más afecta a la pleura es el adenocarcinoma. Importante saber que los cánceres central tienen que ver mucho con el cigarro, con el humo del tabaco. En cambio, los periféricos, incluido el adenocarcinoma y el de células grandes, generalmente se ven no fumadores.
Importante saber aquí también que el adenocarcinoma está más relacionado con cicatrices de tuberculosis. Y aquí en Perú vemos muchas cicatrices de tuberculosis y vemos a veces cáncer de pulmón en la cicatriz. Y generalmente se trata de un adenocarcinoma. Importante, como les decía también anteriormente, que el de peor pronóstico es el de células pequeñas. El que produce síndrome de vena cava superior también es el de células pequeñas y también es el que produce más síndromes paraneoplásicos. Otra cosa también, que el síndrome de Pancoas, además de ser el tumor de Apex característico y además de ser T3, también es el tipo de epidermoide más clásico. También es importante saber que el epidermoide es el que más se cavita, el que más, digamos, se abre hacia el pulmón, ¿no? A veces vemos tumores cavitados y pensamos que es una tuberculosis o pensamos que es una secuela con algún micetoma, por decirlo así, pero en realidad es un cáncer epidermoide que se ha cavitado, ¿no? Y como dice esta literatura, actualmente es el más frecuente, pero anteriormente era el adenocarcinoma, ¿no? En realidad están muy parejos ambos actualmente y eso es variable también de acuerdo al sitio donde estemos, ¿no? Bueno, esta mnemotecnia última de aquí también es más o menos para ver lo mismo. El carcinoma epidermoide con P tiene que ver con Pancoas y el epidermoide también tiene que ver con secreción de paratormona. El adenocarcinoma, AD, de adenocarcinoma, ustedes acuérdense, es el que es periférico y es el que produce más derrame pleural. El cáncer de células en avena, ¿no? O de vena, que dice acá, tiene que ver con el síndrome de vena también, pues, ¿no? De vena cava superior. Y eso también es para la mnemotecnia, ¿no? Y el carcinoma de células grandes, como dice acá, se ha asociado, como le dije también, a mamas grandes o a ginecomastia, ¿no? Bueno, esas son mnemotecnias y supongo que les puede servir mucho también en el examen. Esto de aquí es para ver la localización. Yo les decía, los N1 generalmente son peribronquiales y iliares, generalmente en el mismo lado. Los N2 ya son mediastínicos, o sea, están ya en el mediastino y también son subcarinales, como vemos aquí. En cambio, el N3 ya es contralateral, o sea que puede estar en los dos pulmones, no solo en el que está la lesión, y además también puede estar a nivel escalénico o supraclavicular. Bueno, más o menos eso es todo lo que vamos a hablar de cáncer de pulmón y aquí les vamos a poner algunas preguntas que hemos visto en los exámenes. La 1, por ejemplo, paciente de 42 años que acude a la consulta por disnea progresiva. Miren la edad y miren el síntoma, disnea progresiva. O sea, por eso les decía, no necesariamente el cáncer de pulmón va a tener baja de peso nada más o hemoptisis. A veces puede haber disnea y esto depende pues obviamente de el compromiso que el pulmón tenga. La radiografía de tórax muestra una opacidad completa del hemitórax derecho, ¿no? Completa quiere decir casi total del hemitórax derecho. Es una radiopacidad grande, ¿no? Que compromete todo el pulmón de ese lado derecho. Y aquí lo importante es que dice en la pregunta es que la tráquea y las estructuras mediastínicas están en la línea media. Esto quiere decir que no han sido desplazadas, ¿no? Entonces, lo que preguntan aquí es cuál es el diagnóstico más probable. Ahora, como yo les decía, lo primero que tienen que ustedes saber ante cualquier paciente y ante cualquier enfermedad es diagnosticarla primero, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a hacer un manejo o un tratamiento. Entonces, ¿qué creen que está pasando aquí? A ver, con este paciente. Ya, puede ser que haya un derrame pleural, sí es cierto, eso lo dices por la radiopacidad completa, ¿no? Y por la disnea, ¿ya? Claro. La disnea obviamente se produce porque hay hipoxemia y porque esta hipoxemia en este caso se produciría porque hay un gran derrame, obviamente o aparentemente, de acuerdo a lo que nos dice acá la placa, ¿no? Pero, ¿qué les llama la atención de este enunciado? Dice tráquea y estructuras mediastínicas en la línea media. ¿Esto qué significa? Ya, o sea, quiere decir que esa radiopacidad no necesariamente es derrame, ¿o sí? O puede ser o la radiopacidad puede ser un tumor nada más. O puede haber las dos cosas, el derrame y el tumor. O sea, aquí lo que hay que suponer es, por ejemplo, si el derrame, si toda esa radiopacidad es derrame, si todo es líquido,
obviamente va a desplazar, si todo es líquido. Pero si hay líquido y además hay un tumor debajo del líquido, que no lo vemos obviamente porque el líquido está tapando todo el tumor, obviamente vamos a pensar que no va a haber un gran desplazamiento, porque de repente este tumor, como dice el doctor, puede estar obstruyendo la vía aérea o jalando la vía aérea o retrayendo esa vía aérea y por lo tanto no hay ese desplazamiento que hubiera si solo fuera todo derrame, ¿no? Entonces en este caso lo más probable es que haya derrame y además una lesión tumoral que hace que no desplace todo. No necesariamente periférico, podría ser central también, ¿no? Central pero con metástasis a pleura. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Hemotórax, cuerpo extraño, tumor endobronquial, benigno. Benigno no produciría derrame, ¿no? Derrame pleural masivo solo, ya les diría, si fuera solo, tendría que haber desplazado todo. Entonces, aquí obviamente estamos hablando de un carcinoma de pulmón, pues, ¿no? Un cáncer de pulmón. Un hemotórax obviamente también es un derrame solo, tendría que haber desplazado también, ¿no? Y un cuerpo extraño obviamente no va a producir derrame, pues, ¿no? Solo produciría obstrucción y no derrame. Por lo tanto, ahí la respuesta es la B, por eso. Y aquí lo importante era eso, ¿no? Que no desplaza, pues, ¿no? Un derrame solito desplaza todo. Un derrame con una lesión endobronquial probablemente no desplace todo, ¿no? Y ahí ese era el kick de la pregunta, o digamos lo importante en la pregunta. A ver, 2. Ante un paciente de 60 años, ya es un poquito de más edad, con un carcinoma epidermoide, ya saben que es un tipo de cáncer de tipo central o periférico. ¿No? Central. En el lóbulo superior derecho, dice aquí, ¿no? Y además imágenes sugestivas de adenopatías paratraqueales derechas a nivel de la tráquea, pero al costado, paratraqueal significa costado. Derecho, estamos en el mismo lado, ¿no? Es ipsilateral, ¿no? O sea, aquí tenemos un tumor, ¿no? Un carcinoma a nivel del lóbulo superior y tiene adenopatías, pero en el mismo lado, ¿no? Derechas. De 1 centímetro, dice acá, a nivel de la, bueno, o a través de la tomografía, ¿no? Que se vio por la tomografía. Entonces nos preguntan cuál de las siguientes exploraciones será la de primera elección para establecer específicamente la afectación del tumor de dichas adenopatías. O sea, lo que nos está preguntando es qué cosa voy a hacer para saber si esa adenopatía en ese lado paratraqueal está comprometido por el cáncer, ¿no? Por el carcinoma epidermoide. ¿Qué podría ser ahí? Pero miren, no me está hablando del tumor, ¿eh? Me está hablando del ganglio. Escuchen lo que dice la pregunta. ¿Cuál de las siguientes exploraciones será la de primera elección para establecer específicamente la afectación tumoral de dicha adenopatía? De dichas adenopatías. O sea, el paciente ya tiene un diagnóstico. Tiene cáncer epidermoide. Tiene ya un diagnóstico. Lo que me están preguntando aquí es su adenopatía. Si tiene metástasis a la adenopatía. O sea, si es N1, N2, N3 o N0. Eso me están preguntando. ¿Para qué una resonancia? La resonancia me ayudaría de repente para ver compromiso, no sé, cerebral. Resonancia no usamos en pulmón, ¿no? De repente para ver compromiso vertebral, ¿no? Para ver metástasis, pero no es para ver adenopatías. Una tomografía de emisión de positrones nos ayuda a ver el tumor, la metástasis del tumor a nivel de otro órgano, no necesariamente adenopatías, puede ser en algún órgano. Biopsia transbronquial es para ver el tumor, es a nivel bronquial. Toracoscopía está entre la C y la E, es paratraqueal. Esa zona es zona ¿de qué? A nivel pulmonar es zona central, mediastinal, pues, ¿no? Por eso una mediastinoscopía sería mejor ahí, ¿no? Toracoscopía es por fuera, entrar por fuera, por, por piel, digamos, ¿no? Entonces, ahí mejor sería una mediastinoscopía, entrar directo al mediastino, que es donde está pues este ganglio, y hacerle una biopsia, obviamente ahí, ¿no? ¿No? ¿Entendieron bien la pregunta, no? Entonces, no me está hablando de un diagnóstico del cáncer. Ya el cáncer, el paciente tiene cáncer ya. Lo que queremos ver aquí es el compromiso ganglionar. Bueno, 3, a ver,
¿Cuál de las siguientes circunstancias no significa T4 en un tumor maligno de pulmón? O sea, hay muchas preguntas o respuestas, digo, que son T4 y hay una que no es T4. O sea que es T3, T2 o T1 o T0. La T es el tumor, ¿no? El tamaño del tumor, ¿se acuerdan? ¿No? T1, T2, T3, T4. T4 es cuando el tumor ya agarró órganos importantes o invadió órganos importantes. Pleura, esófago, tráquea, carina, corazón, grandes vasos. En cambio no pared torácica. Bueno, pared torácica es T3, por eso lo repetía hasta la saciedad, T3, y es pancoas, ¿no? Entonces, aquí el único que no es órgano importante es la pared torácica. A ver, la 4. Radiografía de tórax de un paciente de 70 años de edad que muestra una pequeña masa pulmonar. Aquí le llaman masa en realidad, pero eso es un nódulo. Yo les decía, los nódulos son menores de 3 centímetros, ¿no? En el lóbulo medio, dice, ¿no? Una pequeña lesión en el lóbulo medio. ¿Cuál entre los siguientes sería el paso a realizar más adecuado? Aquí me están hablando de un nódulo pulmonar, ¿no? Solitario, probablemente. ¿Qué es lo que haríamos mejor aquí? ¿Qué es lo primero que hacemos ante un nódulo pulmonar? Es lo que me están preguntando en realidad. Lo mandamos al neumólogo, al internista, al cirujano de frente. Hacemos cultivos para BK. 70 años, nódulo. Eso es lo primero, ya. Eso está en el grafiquito. Vemos las radiografías previas, ¿eh? Eso es importante. Nunca le digan a un paciente porque le ven un nódulo en un pulmón, peor si es chiquito, que eso es un cáncer, ¿eh? No lo asusten porque después van al neumólogo y nosotros les devolvemos la vida cuando le dijimos que no es cáncer. ¿Pero quién le ha dicho que es cáncer? Mi doctor, mi médico general de la posta, no sé, de la clínica incluso. Milagro, doctor, usted me salvó. O sea, no le digan eso. Primero pídanle sus placas anteriores. Señor, usted tiene una placa de hace un año, hace 2 años, 3 años, 4 años. Así sea un nódulo grande, ¿eh? Porque puede ser una secuela nada más. Entonces lo primero que hay que hacer es ver las placas previas del paciente. Si hay cambios, obviamente hay que hacer estudios, pues, ¿no? Realizar tomografía de frente no es lo adecuado, es hacerle gastar plata, ¿no? Obtener placas después, bueno, tampoco. Y broncoscopías menos, ¿no? Lo primero es ver las placas del paciente, ¿no? Las anteriores. 5. ¿Cuál de los siguientes tumores pulmonares invade más frecuentemente la pleura? Está fácil eso. Ya fuimos. No, si no tiene placas anteriores, aquí lo que hay que ver es la clínica, los síntomas. Y lo que yo les decía, si tiene criterios de benignidad o de malignidad, ¿no? O sea, si tú ves un nódulo y no tiene placas anteriores, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Agarramos y vemos la malignidad o la benignidad del nódulo, ¿no? Por ejemplo, si está muy circunscrito y tiene calcificación central, es un granuloma, generalmente. Y si es de menor de 3 centímetros, con más razón. Y si ha tenido TB, con más razón todavía, ¿no? Ahora, si lo veo medio especulado, el señor es fumador, tiene su edad que tiene, 70 años, ¿no? Ha bajado de peso, ha hemoctizado, ya no seas malo. O sea, y ahí sí tenemos que basarnos en la clínica y en los criterios de benignidad o malignidad. Y de acuerdo a eso, ir haciendo una secuencia diagnóstica, ¿no? Si tiene alguna sospecha de malignidad, por ahí de repente una tomografía, ahí sí, ¿no? Una tomografía con contraste de repente, ¿no? Para ver mejor al nódulo. Si es periférico, si es central, ya veremos si le hacemos una broncoscopía o una punción transtorácica. Entonces ahí sí, tenemos que ver eso, ¿no? O sea, de todas formas tenemos que llegar al diagnóstico, ¿no? Ya, 5. ¿Cuál de los siguientes tumores, ya me dijeron, o no, invade más frecuentemente la pleura? Tiene que ser un periférico, ¿no? Hay 2 periféricos, pero uno de ellos invadía más la pleura que el otro. El otro producía mamas grandes o ginecomastia, ¿no? O sea, ¿cuál es el que más frecuentemente invade la pleura? Es uno de los periféricos.
Los periféricos son adenocarcinoma y el CA de células grandes. ¿Cuál es? El adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el de los dos cánceres periféricos que produce mayormente derrame pleural. Maligno, obviamente, ¿no? Los centrales, pues no, pero los centrales no están pegados a la pleura, ¿no? El epidermoide, el carcinoma de células en avena, como dice acá, esos son centrales. El bronquio alveolar que dice aquí es un cáncer de tipo adenocarcinoma también, pero es a nivel pulmonar y se asemeja a una neumonía, ¿no? Está entre los diagnósticos de neumonías de lenta resolución o de que no se resuelven nunca. Tú ves una consolidación que no se resuelve nunca y el paciente baja de peso e incluso hemoctiza. Puede ser un CA de tipo bronquiol alveolar. ¿Mm? Pero tampoco produce derrame. Por eso la respuesta es aquí la E. 6. Si un paciente de 60 años con antecedentes de tabaquismo, mira, este es un fumador ya, ¿no? Y tiene su edad, presenta una imagen de aspecto nodular visible en la radiografía a unos 3 centímetros de la carina, miren, traqueal, en el pulmón derecho. ¿Cuál sería la actitud más correcta aquí? O sea, es un fumador de más o menos cierta edad y que tiene un tumor cerca a la carina, 3 centímetros de la carina, dice, ¿no? Y visible. ¿Qué haríamos ahí? Hacer una punción percutánea con aguja guiada por TAC. Si está a 3 centímetros de la carina, ¿qué me está queriendo decir con eso? ¿Que está central o periférico? Y entonces, de acuerdo a eso, ¿qué podría hacer? Pues, ¿no? A ver, entonces la B o la D, una de las dos. ¿Cuál creen que es? Solo broncoscopía, ¿no? O solo si hemoctiza. Claro, si está central, lo que haríamos es una broncoscopía, obviamente. Si está periférico, lo que haríamos es una punción percutánea, como dice ahí, ¿no? O transtorácica con una aguja. Y si se puede guiar por TAC, mejor. Entonces lo que haríamos aquí es una broncoscopía, pues, ¿no? Obviamente no importa si está sangrando o no. No importa si tiene hemoctisis o no. Aquí el clic de la pregunta es el que está cerca de la tráquea, pues, ¿no? Ese es el asunto, digamos ahí, ¿no? Lo importante de la pregunta. En la 7, a ver, ante un paciente que acusa dolor torácico, pleurítico supongo, y cervicobraquial, o sea, miren el brazo, y también el cuello, que en la exploración física presenta miosis en oftalmus, ¿se acuerdan? Ipsilateral, y en cuya radiografía se observa erosión de las primeras costillas todavía, ya, ¿qué más ya? ¿Cuál de los siguientes es la causa más probable? El pancoás, ¿no? El tumor de apex o pancoás, es cierto. El mesotelioma pleural, ¿qué les parece eso? Ese es a nivel pleural. El compromiso aquí es a nivel de ganglio estrellado, ¿no? Para que produzca miosis en oftalmus. Entonces, obviamente que tiene que estar a nivel de apex, que es el más común, ¿no? Lóbulo medio, mediastino no produciría este compromiso del ganglio estrellado, ¿no? A nivel de la cadena simpática cervical. Y eso se llama síndrome de Horner. 8. Señales de las variedades histopatológicas del tumor pulmonar primitivo o primario que se relacionan a continuación. ¿Cuál es la que posee peor pronóstico? ¿Cuál? El cáncer de células pequeñas o células en avena, ¿no? Ese es el de peor pronóstico, ¿no? ¿Cuál es? La E, ¿no? La E.